¿De verdad crees que te dejaría huir? Susurró, con una voz que denotaba una amenaza latente, mientras la tormenta rugía fuera de la ventana de mi oficina y sus dedos se aferraban a mi muñeca, arrastrándome hacia el borde infranqueable del piso 60. Durante 7 años, Elara, mi esposa, había sido la personificación de la calma, un pilar de elegancia discreta. Nuestro matrimonio era un remanso de paz, libre de tormentas e incluso de ondulaciones. Nunca discutimos. Era hermosa, exitosa en su carrera y, conmigo, siempre fue amable, comprensiva, respetuosa y educada. La esposa perfecta. Todos la veían así. Pero solo yo conocía el silencio asfixiante que envolvía la perfección. Y entonces, en nuestro 7º año, todo cambió. La mujer, antes tan reservada, se volvió extraña. Pasaba 2 horas y media maquillándose, 2 horas y media haciendo ejercicio, 3 horas preparando meticulosamente mi almuerzo, y luego escrutaba con atención a cada joven que se cruzaba en mi camino. No podía comprender qué le estaba pasando, hasta que leí su diario. Más temprano ese día, durante mi hora de almuerzo, Ben, un colega, apoyado en la encimera de la despensa de la oficina, relataba con entusiasmo cómo su esposa se había enfurecido cuando llegó tarde a casa la noche anterior y los elaborados esfuerzos que había hecho para apaciguarla. De repente se giró hacia mí con un brillo travieso en los ojos. Alara es una figura clave en el mundo de los negocios, Ren. Apuesto a que es una esposa muy protectora en casa, ¿verdad? Me limité a sonreír, bajando la mirada. Pero un amargo escalofrío me recorrió el cuerpo. Todo lo contrario. Durante 7 años, Alara había sido tan predecible como un robot programado, nunca celosa, nunca preguntando dónde estaba, sin interés en mi hora de regreso y jamás tocando mi teléfono. Mis compañeros solían bromear diciendo que el amor siempre viene acompañado de posesividad. Sin posesividad no hay amor. ¿Acaso Alara nunca me había amado? ¿Era yo el único profundamente comprometido con este matrimonio? Mis dedos se tensaron inconscientemente al sentir el calor de la taza de cristal en mi palma. Contenía un té especiado caliente que Alara me había preparado esa mañana. Lo había colocado en silencio en mi maletín, luego se había dado la vuelta y había entrado en el vestidor. Últimamente, parecía estar muy pendiente de su ropa y maquillaje, incluso usaba un perfume que antes le disgustaba. Un pensamiento inquietante me invadió. Impulsado por una sensación inexplicable, activé la cámara de vigilancia de casa en mi teléfono. En la pantalla, Alara hacía ejercicio justo delante de la lanza. Llevaba un sujetador deportivo y sus músculos perfectamente esculpidos brillaban bajo el sol, resultando increíblemente atractivos. El sudor le marcaba el abdomen con cada esfuerzo. Sus shorts deportivos de tiro bajo se le pegaban a las caderas, deslizándose ligeramente con sus movimientos, para luego subírselos con naturalidad. El gesto era inquietantemente provocativo. Se me hizo un nudo en la garganta. Mi dedo se quedó un instante sobre el botón de zoom antes de pulsarlo. Pero al segundo siguiente, la pantalla cambió bruscamente. Apareció la videollamada de mi jefe, disipando cualquier pensamiento que pudiera haber tenido. Cerré los ojos con fuerza, presionando el escritorio con el dedo, casi aplastando el ratón. La llamada de mi jefe era para informarnos sobre una cena de equipo esa noche. Pensé en Alara en casa, buscando instintivamente mi anillo de bodas en la mano izquierda, solo para darme cuenta de que no estaba. Tardé un momento en recordar que la noche anterior, mientras jugaba con Alara, me lo había quitado por miedo a que la arañara y lo había dejado en la mesita de noche. Se me olvidó ponérmelo durante 2 días. Mis compañeros, al recibir el mismo mensaje del jefe, ya estaban llamando a sus casas. Tras pensarlo un instante, salí al pasillo y llamé a Alara. Contestó al instante, como siempre, con su voz profunda, cálida y seductora, casi como si tuviera ganchos. «¿Corre?» Me sonrojé. «Alara, tengo una cena con compañeros esta noche. Puede que llegue tarde a casa». En cuanto terminé de hablar, al otro lado de la línea se hizo el silencio. Alara no dijo nada. Ni siquiera su respiración pareció registrarme. Al notar que algo andaba mal, la llamé con suavidad. «¿Alara? ¿Estás ahí?» Pareció volver en sí de golpe. Su voz era ronca, como lija, con un leve temblor en la última sílaba.
¿Tienes que irte? Iba a decir que sí, pero me interrumpió con la voz temblorosa. ¿Volverás? ¿Volverás a casa esta noche? Ren, ¿volverás a casa? Confundido, asentí para mis adentros. Claro que volveré. ¿De verdad? Su voz se elevó bruscamente, para luego apagarse de golpe, dando paso a una respiración entrecortada. No, quiero decir, te esperaré. Puedes volver a casa cuando quieras, con tal de que vuelvas. Siempre estaré aquí esperándote. Al notar su extraño comportamiento, añadí, recuerda dejarme una luz encendida. Esta vez no dudó y asintió rápidamente, como si temiera que cambiara de opinión. Sí, nuestro jefe era conocido por su tacañería. La cena del departamento se celebró en un pub pequeño y atestado. Al terminar, mis pantorrillas y muñecas estaban cubiertas de picaduras de mosquitos rojas y que me picaban muchísimo. Reprimiendo mi incomodidad, ayudé a varios compañeros completamente ebrios a llegar a casa. Eran más de las 10 cuando finalmente abrí la puerta de mi casa. Afuera caía una llovizna. La luz con sensor de movimiento de la entrada se encendió, iluminando el salón vacío. Alara no estaba en casa. Saqué el móvil para mirar la hora, preparándome para llamarla, cuando de repente la puerta trasera se abrió. Alara apareció en la puerta, empapada. El agua de lluvia goteaba de su cabello revuelto al suelo, formando un pequeño charco. Su vestido blanco ajustado se ceñía a su cuerpo, resaltando su esbelta cintura. Ya no irradiaba su habitual sofisticación, ahora parecía una pobre alma desamparada y desconsolada. Tras unos segundos de silencio, Alara habló primero, con un tono inquietantemente tranquilo, ¿estás en casa? Asentí con la cabeza y la hice entrar deprisa. ¿Dónde estabas? ¿Por qué estás tan mojada? Entra rápido. Alara entró mecánicamente, su mirada recorrió mi rostro, mis cejas, mis ojos, mi nariz, mis labios, hasta que finalmente se detuvo en mi cuello. Entonces se puso rígida. Percibí en ella un tenue y familiar olor a aire viciado de pub, muy parecido al del lugar donde habíamos cenado. Alara, ¿intentabas recogerme? Lo siento, no pudiste encontrarme porque yo, no quiero saberlo, me interrumpió bruscamente, con voz cortante y quebradiza, evitando mi mirada con pánico. O sea, no estaba recogiendo nada. Solo salí a dar un paseo. Me humedecí los labios con torpeza. Ah, sí. Bueno, pues. Alara, esta noche sus pestañas temblaron violentamente. No, corre, estoy cansada. Quiero ducharme. Dicho esto, corrió al baño, como si huyera de algo, su silueta desencajada por el nerviosismo y el miedo. Me quedé un rato en el salón, oyendo claramente el estruendo del agua en el baño, junto con lo que parecían sollozos ahogados y desesperados. Un poco preocupada, fui a llamar a la puerta. Alara, ¿estás bien? ¿Estás llorando? ¿Te sientes mal? Tras un momento de silencio sepulcral, su voz tranquila respondió, me has entendido mal. Estoy bien. Tranquilizada, volví al sofá y vi la televisión. Alara salió de la ducha, y en silencio, se quedó frente al espejo no muy lejos de mí, eligiendo con esmero ropa y una goma para el pelo. Al oír sus movimientos, la miré de reojo sin darme cuenta. ¿No tienes el día libre mañana? ¿Para qué te molestas con una goma para el pelo? Es demasiado engorroso. Al oír mis palabras, los dedos de Alara se quedaron paralizados en el aire, con los nudillos inusualmente blancos. Me froté los ojos. Esta goma del pelo está un poco gastada. Vamos a buscarte una nueva este fin de semana. Alara no dijo nada y bajó la mano lentamente. La goma del pelo se le escapó de las manos y cayó silenciosamente al suelo. ¿Está gastada? ¿Es solo la goma? Murmuró con voz tan suave que casi no se oía. Me acerqué un poco más, percibiendo su agradable y sutil aroma. Alara, ¿qué dices? Se giró de repente, y una ráfaga de aire húmedo levantó su bata. Me estremecí al ver sus ojos enrojecidos, su labio inferior mordido con fuerza y el atrevido camisón de encaje que le había comprado a propósito cuando recién nos casamos. En aquel entonces, se había negado rotundamente a ponérselo. Pero ahora,
Era exactamente como lo había imaginado. Una mujer tan reservada vestida así causaba un gran impacto. Se me cortó la respiración y con torpeza aparté la mirada. Jaja, sí que eres impredecible, ¿verdad? Sin embargo, en cuanto terminé de hablar, Alara se estremeció violentamente, como si la hubieran golpeado. Me sonrojé y extendí la mano para tomar la suya. Se está haciendo tarde, vamos. Alara se quedó paralizada unos segundos, luego se apartó de mi contacto como si la hubiera electrocutado. ¿Mordiéndose el labio?, dijo con voz entrecortada. Yo tengo que trabajar en el estudio. Acuéstate temprano. Fue muy extraño. El pánico y la evasión en sus ojos eran casi desbordantes. Era como si yo no fuera su esposo desde hacía 7 años, sino una enfermedad intocable. Respiré hondo, reprimiendo la ira que me invadía, conteniéndome para no perseguirla y exigirle una explicación por su extraño comportamiento. Tenía que entregar un informe trimestral mañana, directamente relacionado con mi ascenso, y simplemente no tenía la energía mental para discutir con ella esta noche. Me quedé dormida sola hasta la medianoche, cuando una repentina sensación de frío en la nuca me despertó. Me costó abrir los ojos y vi a Alara sentada junto a la cama. La luz de la luna entraba por la ventana, creando un halo plateado sobre su tensa mandíbula. Tenía los párpados entrecerrados mientras me aplicaba algo en el cuello con rigidez. La agarré de la muñeca. Alara, ¿qué me estás poniendo en el cuello? Apretó los labios con voz grave y ronca. Es una pomada para mejorar la circulación y reducir los moretones. Hizo una pausa y añadió, mañana tenéis el informe trimestral de toda la empresa. Si vais así, la gente hablará. Tenía razón. Siempre he sido sensible, y las picaduras de mosquito a menudo me dejaban marcas rojas durante mucho tiempo. Presentarme a un informe con ese aspecto sería, sin duda, poco profesional. Solté su mano, cerré los ojos y murmuré adormilada, tienes razón. Gracias, esposa. Tú también deberías dormir. Alara no dijo nada, su respiración se volvió entrecortada. Se inclinó y me besó suavemente la frente. Estaba demasiado adormilado para abrir los ojos, así que, naturalmente, no oí bien sus siguientes palabras. Si has perdido el interés, no te culparé, ni te cuestionaré ni te acusaré. Porque esa no es la magnanimidad que una esposa legítima como yo debería tener. Sé que debe haber sido esa descarada de afuera quien te sedujo. Me ocuparé de ella como corresponde y nuestro matrimonio volverá a la normalidad. El divorcio es solo una ilusión para los demás. Nosotros no podemos divorciarnos. En los últimos instantes antes de dormirme, creí oír un sollozo doloroso y contenido, como el de una esposa desconsolada que pierde a su marido, sola en una habitación vacía. Inmediatamente después, una gota de líquido tibio cayó en la comisura de mis labios. A la mañana siguiente, Alara ya estaba en la cocina, sorprendentemente atrevida, vestida solo con un delantal. Los cordones rosas del delantal estaban atados con fuerza a su cintura, creando una profunda hendidura. No sabía cuándo esta mujer, normalmente tan tranquila y recatada, se había vuelto tan desinhibida. Al recibir semejante festín a primera hora de la mañana, mi irritación por haber sido abandonada la noche anterior se desvaneció al instante. Incliné la cabeza, intentando reprimir la sonrisa que se dibujaba en mis labios. Alara, si cocinas así, ¿y si te quemas? El ambiente se sentía un poco extraño. Levanté la vista en silencio y noté las ojeras. ¿No dormiste bien anoche? Alara hizo una pausa y luego, sin cambiar de expresión, dijo, no, dormí muy bien. Me acerqué y me senté frente a ella. Ah, sí, el nuevo becario de la empresa me invitó a cenar esta noche, así que puede que llegue un poco tarde a casa. O quizá no llegue, porque tengo algunas cosas que hacer. La mano de Alara, que sostenía una cuchara, temblaba. La cuchara tintineó de repente contra el borde del cuenco. Tras un largo silencio, esbozó una sonrisa forzada, pronunciando cada palabra con cuidado. Vale, corre. No estás en tu mejor momento. No te excedas esta noche. Aceptó. Tan rápido, y sin preguntar nada, como si no le importara con quién estuviera ni qué estuviera haciendo. Recordé mi suposición de ayer y su actitud forzada, y un dolor agudo me oprimió el pecho.
Tomé 2 rebanadas de pan tostado y salí. En la puerta, algo me hizo volver. Alara se enderezó de inmediato, con los ojos brillantes de expectación. No la miré, tragué saliva mientras me quitaba el anillo de la mano izquierda y lo arrojaba sobre la mesa frente a ella. No me lo pongo hoy. Es incómodo. El tintineo del metal contra la mesa de madera hizo que las pupilas de Alara se contrajeran. Apretó sus finos labios, mirando fijamente el anillo. Tenía los nudillos blancos y las venas del cuello palpitaban. Recogí todos los documentos de la mesa de centro y los metí en mi bolso. Luego me giré y caminé hacia la puerta. Un segundo antes de cerrarla, sentí un impulso inexplicable de volver la vista. Alara permanecía inmóvil, observándome con sus ojos oscuros e inquietantes, como si reprimiera una tormenta inminente. Incluso después de caminar una distancia considerable, aún podía sentir su intensa mirada siguiéndome. Me apresuré bajo la lluvia hasta el garaje, reprimiendo la angustia que sentía en el corazón, y me subí al coche. No paraban de llegarme mensajes de amigos. 7 años de matrimonio estancado, con la misma inquietud de siempre. Me ardían los ojos. Le escribí un mensaje a Alara furioso. Alara, si de verdad no lo soportas más, divorciémonos. Dime la verdad. ¿No me amas en absoluto? Si me amas, dímelo claramente. Si no me amas, entonces no tiene sentido continuar con este matrimonio. Detengámonos un momento. No me hagas perder el tiempo ni me impidas encontrar a mi hermanita. Tras escribir esas duras palabras, borré frenéticamente la ventana de chat y tiré el teléfono a un lado sin cuidado. Debido a la mala señal, no me di cuenta de que solo se habían enviado el primer y el tercer mensaje. Los minutos pasaban. Esperé en el coche durante 20 minutos, pero no recibí respuesta de Alara. Completamente decepcionada, reprimí el dolor agudo en el pecho y le pedí a mi asistente que redactara el acuerdo de divorcio y me lo enviara a casa. Al llegar a la oficina, aparté de inmediato todo pensamiento sobre Alara y me concentré por completo en el trabajo. Tras terminar con éxito mis tareas matutinas, compré con gusto té de burbujas para todo el equipo. Clara, la nueva becaria, fue la primera en correr a buscar su bebida, rozándome ligeramente la palma de la mano. Felicidades, Ren. Este té de burbujas está inusualmente dulce hoy. Retiré la mano con incomodidad, frunciendo el ceño, a punto de decir algo, cuando de repente vislumbré unos ojos a través de la puerta de cristal. Alara estaba oculta entre las sombras del pasillo, con una fiambrera térmica en la mano, la mirada perdida y el rostro inexpresivo. No sabía cuánto tiempo llevaba allí, observándome. Me sorprendió un poco verla. Alara, ¿qué haces aquí? Alara apartó la mirada de Clara para mirarme, esbozando lentamente una sonrisa que me erizó la piel. Cariño, he venido a traerte el almuerzo. El término cariñoso, pronunciado con claridad y en voz alta, resonó en la silenciosa oficina, causando un revuelo considerable. Contuve la respiración. Ese apelativo de cariño, en mi memoria, siempre estaba asociado con la suave luz de las lámparas de nuestra habitación, donde Alara, con los ojos enrojecidos y llenos de lágrimas, se apoyaba en mí, su cabello húmedo de sudor rozándome la barbilla, su respiración entrecortada antes de que finalmente emitiera ese suave y ronco sonido desde su garganta. Sin embargo, hoy lo había gritado en público, un lugar que antes detestaba. Un escalofrío me recorrió la espalda. El corazón me dio un vuelco. Alara parecía algo diferente hoy. Clara arqueó una ceja, con una sonrisa cómplice en los labios. Oh, señorita Alara. Rin habla mucho de ti. Alara se echó el pelo hacia atrás con calma. ¿De verdad? Rin nunca me ha mencionado a ti. La expresión de Clara se ensombreció de inmediato. Ante Alara, parecía una niña indefensa. Alara fingió no percatarse del cambio en el rostro de Clara, mirando a la presuntuosa joven con una leve sonrisa en los labios, como si contemplara algo completamente insignificante. Debería agradecerte que cuides de mi marido. ¿Quieres un cigarrillo?, preguntó Alara, metiendo la mano en el bolsillo. Me preguntaba cuándo había aprendido a fumar cuando, al instante siguiente, sacó un objeto de un rojo intenso. No eran cigarrillos. Era nuestro certificado de matrimonio. Casados desde hace 7 años. Sin embargo,
Había conservado el certificado como si fuera nuevo. Solo las esquinas estaban ligeramente descoloridas, como si las hubiera sostenido y acariciado con frecuencia. Alara inclinó la mano con naturalidad, haciendo girar el certificado de matrimonio con gracia en su palma, frente a Clara para revelar el sello dorado en relieve. Su tono denotaba una deliberada incomodidad. Oh, lo siento. Artículo equivocado. Saqué sin querer nuestro certificado de matrimonio. Clara apretó los puños, con la boca crispada por la furia contenida, probablemente a punto de maldecir. Pero al encontrarse con la mirada cada vez más oscura de Alara, enmudeció de inmediato, apartando la mirada con rigidez, e incluso su respiración se volvió superficial. Era evidente que, ante la imponente presencia de Alara, la ira de Clara no tenía más remedio que ser reprimida. Sentí que me ardía la cara en el instante en que Alara, inexplicablemente, sacó el certificado de matrimonio. Rápidamente la protegí, arrebatándole el certificado y guardándolo a toda prisa en el bolsillo interior de mi bolso. Alara, ¿por qué sacas el certificado de matrimonio? No te quedes ahí parada. Todos nos miran. Ven conmigo a la oficina. En cuanto terminé de hablar, la calma que se reflejaba en el rostro de Alara se hizo añicos. Su mano permaneció suspendida en el aire. Me miró fijamente, con los ojos llenos de desesperación, resentimiento y una rebeldía inflexible. La miré a la cara, que palidecía lentamente, y de repente pensé en la frase, esposa desesperada. Volviendo en mí, llevé rápidamente a Alara hacia mi oficina, deseando poder esconderme bajo tierra con cada persona que pasaba. Alara me siguió en silencio, con la mirada oscureciéndose cada vez que la evitaba. Hasta que no abrí la puerta de la oficina, Alara dejó escapar un suspiro y la tensión en sus ojos finalmente se disipó. Me agarró la muñeca con fuerza. Grité cuando me atrajo bruscamente hacia ella, presionándome contra el ventanal. Tenía la cara pegada al cristal frío, la espalda contra el pecho ardiente de Alara. La sensación de estar entre el hielo y el fuego me incomodaba un poco, y me mordí el labio inferior. Alara, estamos en el piso 67, y afuera, un trueno retumbó como si explotara justo delante de mis ojos. Al instante siguiente, sentí un roce delicado en la cintura. Alara estaba bajando la cremallera de mis pantalones con los dientes. El sonido metálico de la cremallera al abrirse resonó con una claridad inusual en la silenciosa oficina. La mano fría de Alara se deslizó desde mi cintura, aferrándose con avidez a una zona sensible, haciéndome estremecer de pies a cabeza. Mis dedos se curvaron y luego se estiraron. Alara dejó de abrazarme y se arrodilló. Se arrodilló, atrayéndome hacia ella, sus besos frenéticos, desesperados, reclamando mi boca con una urgencia feroz que me dejó sin aliento. «Eres mío, Ron», susurró, su voz una súplica cruda y desesperada contra mis labios. «Siempre lo has sido, y siempre lo serás». Su voz era obstinada y frenética. «Te llevo 3 años, aún soy joven. Es normal que te deslumbre el mundo glamuroso del exterior. Ya te dije que, por mucho que te portes mal o causes problemas afuera, seré tolerante. Perdonaré cualquier error que cometas, porque sé que son esas fulanas las que te seducen. Solo estás confundido temporalmente. Al final, volverás con tu familia. Incluso si piensas divorciarte, debe ser porque ellas te provocaron. Malditas chicas. Me ocuparé de ellos como corresponde y pondré todo en orden». En ese instante, otro relámpago iluminó sus ojos inyectados en sangre, revelando su innegable deseo posesivo. Murmuró, «Pero no deberías sugerir el divorcio». «Sugerir el divorcio así como así, por muy tolerante que sea, huye, te mereces un castigo». Nunca había visto a Alara perder el control de esa manera, desconcertada y algo asustada. «¿De qué hablas? ¿Qué seducción? ¿Qué quieres decir?» «No, no me toques más. Alara, esta es la oficina, suéltame. Si sigues así, de verdad me divorciaré de ti. Quiero el divorcio». Alara se quedó paralizada un instante, pero al oír mi amenaza, se puso aún más frenética. Me arrastró hacia el sofá. Justo cuando iba a levantarme, me besó. Una mano me sujetaba la barbilla, la otra le desabrochaba el vestido, su beso era profundo y enérgico, su lengua desafiante invadiendo mi boca, casi llegando a mi garganta. Nunca me había tratado con tanta brusquedad.
Todo mi cuerpo temblaba mientras echaba la cabeza hacia atrás. Fuera de la ventana retumbaba el trueno, y dentro de la habitación la temperatura se disparó. Perdí completamente la cabeza y la situación tomó un rumbo indescriptible. Toc, toc, toc. Unos golpes repentinos resonaron en la puerta, seguidos de la voz avergonzada de mi secretaria. Disculpe, director Aren, pero es hora de nuestra reunión. Alara pareció despertar de un sueño, poniéndose de pie, jadeando pesadamente. La turbulencia que se reflejaba en sus ojos se fue disipando lentamente, reemplazada por arrepentimiento y autocrítica. Sentí como si hubiera caído desde una gran altura, jadeando desesperadamente en busca de aire fresco, con los labios entumecidos y la ropa desaliñada. Alara me miró fijamente durante un largo rato, luego se arrodilló junto al sofá. Con manos temblorosas, me subí la cremallera y me alisó el pelo. Sus ojos se humedecieron con una expresión de disculpa. Corre, lo siento. Giró bruscamente la cabeza, sollozando con dolor, luego se levantó y caminó hacia la puerta. No soportaba la idea de que volviera a huir. Me levanté tambaleándome, queriendo detenerla, pero sin querer choqué con la esquina de la mesa. La pila de documentos que había traído de casa esa mañana, aún sin ordenar, se esparció por el suelo con un silbido. En medio del caos, un objeto negro se deslizó entre las páginas y cayó pesadamente sobre la alfombra. Mi mirada se dirigió inmediatamente hacia él. Era un diario negro desconocido. No recordaba tener un libro así. Tras dudar un instante, pasé la página con cautela. De inmediato, la peculiar caligrafía de Alara, como una serpiente venenosa, saltó a la vista. Hoy salió sin su anillo de bodas. ¿Fue un descuido a propósito? No lo sé. No me atrevo a preguntar. Me estoy volviendo loca. Le volvió a dar me gusta a la publicación de esa chica. ¿Acaso quiere matarme? Todo por culpa de esa mujer indecente. Me veo envejecer frente al espejo, deteriorarme, volverme fea. No, debo perfeccionar mi apariencia. Solo así no me abandonará. Me siento tan impotente, tan desesperada. Le llevo 3 años. Ya no soy joven. La edad se desvanece, la belleza se desvanece, el amor se desvanece. Este es mi destino. Rin y yo llevamos 7 años casados y nunca hemos discutido. Ante los ojos de todos, tengo una apariencia impecable y una carrera exitosa. Para él, soy amable, tolerante, respetuosa y educada. La esposa perfecta. Pero solo yo conozco la asfixia que esconde la perfección. Anoche, desperté de una pesadilla de abandono. Mordí la manta, sin atreverme a emitir un sonido, temerosa de despertarlo. Y aún más temerosa de ver la impaciencia en sus ojos. Rin. Rin. Rin es mía. Rin, ¿ya no necesitas el anillo? ¿Entonces tampoco me necesitas a mí? ¿Con qué decisión tiraste el anillo? ¿Serás igual de decidida cuando me deshagas de mí? Subestimé a esa tonta. De verdad hizo que Rin se quitara el anillo, lo que significa que quiere divorciarse de mí. No, no, no. Rin. 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 El diario estaba repleto del nombre de Rin. Me dio escalofríos. Parecía haber descubierto el pequeño secreto de Alera. No podía creerlo, y me froté los ojos. Solo entonces me di cuenta de que tenía la espalda rígida y la mano derecha me temblaba sin control. Todos los comportamientos extraños de Alera en los últimos días se presentaron ante mis ojos con la claridad de una película. Cada día, a las 10 en punto, hacía ejercicio frente a la cámara, luciendo sus curvas de sirena, usando deliberadamente el perfume que más me gustaba, peinándose con esmero y cambiándose a un atuendo elegido meticulosamente. Así, esta CEO, aparentemente ascética, en realidad era una esposa desesperada cuyo marido la engañaba, indefensa, temerosa del divorcio, incapaz de cuestionarlo, solo capaz de seducirlo deliberadamente, intentando retenerlo de esa manera. Al darme cuenta de esto, exhalé lentamente, sintiendo un frescor que me recorría el cuero cabelludo. Me maldije por haber perdido semejante oportunidad. ¿Por qué no me percaté antes de su rareza? ¿Por qué no encontré ese diario antes? Poco después, recibí la solicitud de permiso de Clara.
Preocupado por una subordinada, le pregunté casualmente el motivo. 3 personas que estaban delante de mí dieron simultáneamente 3 razones diferentes. Recursos Humanos dijo que la había mordido varias veces un perro callejero. Mi secretaria dijo que había tenido un accidente de coche y que había salido despedida 3 metros. Su compañera, que estaba a su lado, dijo que se había caído 5 metros por las escaleras y se había roto una pierna. Me quedé sin palabras. Le escribí a Clara por iniciativa propia. Clara, ¿qué estás tramando? Clara me respondió 2 segundos después, sin dudarlo, con un mensaje largo. De camino a casa después del trabajo, me mordió varias veces un perro rabioso. Para evitar al perro, corrí desesperadamente. Luego caí 5 metros por una escalera y me rompí la pierna. Un buen samaritano me llevó al hospital, pero después sufrimos un terrible accidente de coche y salí despedido 3 metros. En resumen, ya no puedo ir a trabajar. Me quedé en silencio un momento y luego descansé bien. Clara envió un emoji y añadió: Director Ron, lamento mucho no poder cenar con usted esta noche, pero ya reservé en el restaurante y sería un desperdicio. ¿Qué tal si van tú y tu esposa? ¿Te gustaría conocerla después del trabajo? Conoce a tu elegante, hermosa, grácil, talentosa e impresionante esposa. Fruncí el ceño ligeramente. No hace falta. No, cancélalo. Clara se quedó callada de repente. Dejé el teléfono y volví a encender la cámara de vigilancia de casa. Alara acababa de llegar a casa y recibió un paquete. El paquete contenía algo. Lo miró un par de veces, luego perdió el equilibrio de repente, se apoyó en la puerta corredera y cayó al suelo. No sabía qué había visto, pero la cámara la grabó sentada en el suelo toda la tarde, hasta que sonó el despertador a las 5:30. Se sobresaltó, recobró el sentido lentamente, se incorporó mecánicamente y caminó hacia la cocina. Pronto, se oyeron sonidos de verduras picándose y comida cocinándose. Aunque lo que había visto le causó un dolor inmenso, en cuanto dieron las 5:30, todas sus emociones tuvieron que ceder ante una tarea más importante. Su marido estaba a punto de llegar a casa para cenar, y ella aún tenía que cocinar. Apreté los puños, incapaz de esperar un segundo más. Quería irme del trabajo. Quería irme a casa. De camino a casa, pensé mucho, imaginándome abriendo la puerta de golpe y arrojándole el diario a la cara. Idiota. ¿Pensabas que te estaba engañando? ¿En serio crees que soy así? ¿Solo piensas en comer? ¿Por qué no me preguntaste? ¿Ni siquiera te atreviste a preguntar? ¿Dónde quedó esa actitud decidida, fuerte e implacable que muestras en el mundo de los negocios? ¿Se la comió un perro? Eres tan bueno resolviendo mis problemas laborales, pero cuando se trata de ti, ¿te comportas como un perro? Y encima, como si fueras a un perro. Maldije todo el camino a casa. Pero en cuanto abrí la puerta, me invadió de inmediato la atmósfera húmeda y sofocante del salón. La figura de Alara se ocultaba entre las sombras, sus dedos delgados aferraban con fuerza un documento pálido, intentando reprimir sus emociones destructivas. Corre. Dime por qué insistes absolutamente en divorciarte. Me quedé atónita, con los ojos muy abiertos. En la penumbra, reconocí el documento que tenía en la mano. Un acuerdo de divorcio. ¡Maldita sea! El acuerdo de divorcio que le había pedido a mi asistente que redactara esta mañana, sin darle mucha importancia, se lo habían enviado directamente a Alara. Dado que Alara se descontrola como una loca al oír hablar de divorcio, me rasqué la cabeza y expliqué apresuradamente. Alara, esto es un malentendido. No tengo ninguna intención de divorciarme de ti. Ah, ¿un malentendido? Alara, como si hubiera recordado algo, con la voz repentinamente tranquila, como si me preguntara por el tiempo, dijo: entonces demuéstramelo. Apreté los labios, repasando rápidamente toda la situación en mi mente, a punto de hablar, cuando ella me interrumpió bruscamente. Su voz era profunda y ronca, como hielo rompiéndose, con una orden irresistible: corre. Ven aquí. Ahora mismo. Bésame. Todo mi cuerpo se tensó. Casi pensé que había oído mal, y sin darme cuenta levanté la vista para ver un fugaz destello de dolor en sus ojos. Suspiré, me acerqué a ella bajo su mirada escéptica y la besé con pasión,
Nuestros labios y lenguas se entrelazaron en un abrazo prolongado y ardiente. ¿Qué más quieres que haga?, pregunté sin aliento cuando por fin nos separamos. Los ojos de Alara se oscurecieron, sin rastro de confianza. Pronunció cada palabra lentamente, revelando aquello que siempre había temido y ocultado. Si nos divorciamos, te juro que destruiré a esa hermanita adorable que anda por ahí correteando. ¿Sigues amenazándome con eso? Me reí entre dientes. No tengo ninguna hermanita adorable correteando por ahí, pero sí tengo a una mujer mayor en casa torturándose a sí misma. Alara se quedó paralizada un instante, luego dijo con fiereza: ¿acaso te has interesado alguna vez por alguien más? Les haré daño. Solo me interesas tú. ¿Cómo piensas hacerte daño? Alara se puso rígida de repente. La tristeza en sus ojos se disipó al instante y las yemas de sus dedos temblaron ligeramente. Le acaricié el rostro con impotencia. He leído tu diario, Alara. Eres una escritora brillante. Tu imaginación es aún más increíble. Le das demasiadas vueltas a las cosas. Te imaginas una gran obra sobre una esposa desesperada cuyo marido le es infiel, incapaz de distinguir entre una picadura de mosquito y una mordida de amor. Tus esfuerzos por ejercitarte y verte bien, tratando de complacerme, son admirables. Me gusta mucho que me complazcan. Por favor, continúa. Pero por otro lado, ¿por qué no viniste a preguntarme? ¿Acaso creías que la persona en cuestión no tenía voz o que no valía la pena preguntarle? Estaba tan enfadada que me dieron ganas de levantarme de un salto y sacudirte para que entraras en razón. Las orejas de Alara se pusieron rojas como tomates. Se pellizcó una vez, luego otra, y finalmente, tras un largo rato, murmuró: ya puedes sacudirme. No voy a esquivar. Guardé silencio unos segundos. De repente, Alara se despojó de todos sus disfraces, escondiendo el rostro en mi cuello y llorando en silencio. Tenía miedo de preguntar, miedo de que me dijeras la verdad y luego me propusieras el divorcio. Al fin y al cabo, no puedo competir. Prefiero engañarme a mí misma y huir de la verdad antes que divorciarme de ti. Mientras sigas volviendo a casa, puedo fingir que nada pasó. Me dolió un poco el corazón. Le levanté la cara, rozando con la punta de los dedos su nariz, roja de tanto llorar, y observé cómo sus pestañas húmedas se rizaban poco a poco. No pude evitar reírme. Alara, te controlas también. Incluso pensé que no me querías. Mi sugerencia de divorcio no tenía nada que ver con nadie más. Fue solo porque malinterpreté que no me amabas. Por eso me enfurruñé. Yo tampoco quiero divorciarme de ti. La voz de Alara sonaba apagada. ¿Cómo podría no amarte? Incluso me convencí de tolerar que hicieras esas cosas. No tienes idea de cuánto te amo. Después de aclarar nuestro malentendido, el agua de la bañera resonó toda la noche. Los lamentos de su caballo y su esposo resonaron a la perfección con los momentos que antes solo existían en mi memoria. Mi último recuerdo fue el amanecer y Alara, incansable, aferrada a mí de nuevo. Finalmente me dormí justo antes del amanecer, solo para despertarme poco después con ganas de ir al baño. Aparté suavemente la mano de Alara, intentando incorporarme en la cama, pero enseguida me di cuenta de que algo andaba mal. Muy mal. Completamente mal. Bajé la mirada. Me quedé sin aliento por el escalofrío y me giré para darle un codazo juguetón a la persona que estaba detrás de mí. Alara despertó, aparentemente imperturbable, y sin pudor alguno volvió a pegarse a mí, su cálido aliento acariciando mi nuca. ¿Quién dijo que esta mujer mayor ya no estaba en su mejor momento? Es absolutamente increíble. Alara, la determinación y la responsabilidad de una esposa mayor. Alara se dio cuenta por primera vez de que era 3 años mayor que Ron en su graduación universitaria. Ron, con su toga y birrete, la saludó desde la multitud, mientras ella permanecía entre los padres, sosteniendo un ramo de sus girasoles favoritos. El compañero de cuarto de Ren lo molestaba. Ron, es tu hermana mayor. Es preciosa. Alara no alcanzó a oír la respuesta de Ren, pero un punzante dolor la invadió. La calma, el autocontrol y la regulación emocional de las que siempre se había enorgullecido parecían fallarle una y otra vez cuando se trataba de Ren. Sabía que no debía ser así, pero se rindió voluntariamente. Tras graduarse de la universidad, Ren era como un polluelo.
ansioso por desplegar sus alas y lanzarse a la tormenta. Por suerte, Alara había forjado su coraza hacía tiempo en las batallas del mundo empresarial, poseyendo la capacidad de protegerlo de cualquier adversidad, apoyándolo incansablemente y construyendo un cielo para que pudiera volar alto. Ella creía que el amor de una pareja mayor consistía en anticiparse a todos los peligros y sorpresas, eliminándolos silenciosamente por él. Ser un apoyo silencioso, servirle de apoyo incondicional, permitiéndole crecer, llegar más lejos, sin atribuirse jamás el mérito. La primera vez que Ren viajó solo por negocios con una joven colega, Alara se mostró completamente serena en el aeropuerto al despedirlo. Incluso asintió cortésmente a su colega, recordándole con calma a Ren: llámame cuando llegues. El dueño de tu hotel es uno de mis socios. Si necesitas algo, solo tienes que preguntarle. Tan virtuoso, tan educado, tan correcto. Ren se había reído, asintiendo, como una cometa que se le escapa de las manos. Antes de despedirse, incluso la besó. Ella giró, condujo hasta el rincón más apartado del aparcamiento del aeropuerto y golpeó repetidamente el volante, con los nudillos blancos, desesperada por desahogar su frustración. La radio del coche emitía un programa que Ren había puesto sin darle mucha importancia antes de bajarse. El presentador rió y bromeó: los romances con diferencia de edad están cada vez más de moda. Hay que aprender a dejarlo ir. Golpeó la radio con fuerza, y sin expresión alguna, llamó a su secretaria para que le consiguiera otro coche. Esa noche, hizo ejercicio frente al espejo hasta el amanecer, con todo el cuerpo agarrotado por el esfuerzo. Mientras se duchaba, el agua caliente le cayó sobre los hombros temblorosos y, de repente, presa del pánico, se cubrió la cara. Ren, como de costumbre, la llamó antes de irse a dormir. Al escuchar la voz del joven al otro lado de la línea, su corazón agitado se calmó milagrosamente. La llamada duró hasta que Ren estuvo a punto de dormirse. En su sueño confuso, murmuró suavemente: Elera, todo aquí es extraño, no está bien. Te extraño un poco. Elera permaneció en silencio durante un largo rato, solo para consolarlo con dulzura. Acuéstate temprano. Mañana tienes que levantarte temprano. Luego, en voz baja, le envió un mensaje a su secretaria reservando un vuelo a la ciudad donde trabajaba Ren. Voló allí esa misma noche sin descansar, temerosa de que si se demoraba un solo segundo, él lloraría como un gatito perdido. En este mundo difícil y doloroso, eran, en realidad, el antídoto el uno para el otro. Cuando Elera descubrió el comportamiento extraño de Ren, sintió como si le clavaran lentamente un cuchillo desafilado en el corazón. El anillo de bodas que había olvidado ponerse, la sonrisa que mostraba al mirar el teléfono y sus interacciones con los jóvenes la hacían, durante incontables noches de insomnio, contemplar el peor escenario posible. Estaba harto de su esposa, 3 años mayor que él. En realidad, mientras quisiera volver a casa, mientras no propusiera el divorcio, todo estaría bien, ¿no? Se convirtió voluntariamente en una ingenua, engañándose a sí misma. Comenzó a cuidarse con esmero. Al hacer ejercicio, exhibía deliberadamente sus músculos ante la cámara, usaba su perfume favorito y, como demostración de poder, llevó el certificado de matrimonio a su rival. Se convenció de que el amor más profundo consistía en renunciar a la posesividad y convertirse voluntariamente en la digna alternativa en su vida. Pero él seguía proponiendo el divorcio. Incluso el derecho a ser una opción de reserva estaba a punto de perderse. Ella estaba perdiendo el control. Lo había besado a la fuerza en la oficina, con la obstinada intención de dejar una marca de posesión en su cuerpo. En cuanto recobró la cordura, ni siquiera se atrevió a mirarlo a los ojos. Temía ver el más mínimo atisbo de disgusto o ira, y aún más que volviera a proponerle el divorcio. La mujer que se había ganado el respeto en el mundo de los negocios ahora se encontraba ante el hombre que amaba, como un perro perdido. Pero muy pronto, Rin descubrió el diario. El último velo de vergüenza que los separaba se desvaneció. Rin no se parecía en nada a su padre, que había alimentado los deseos posesivos de su madre. Tampoco se parecía a su padre, que la había tachado de anormal y le había dicho que se marchara. En cambio, él aceptó con alegría su lado oscuro y la acogió con entusiasmo, llamándola tonta. Lloró, aferrándose a él con fuerza, como si por fin hubiera extraído la espina que tantos años le había atormentado.
Resultó que el amor no tenía por qué ser silencioso. Resultó que el deseo posesivo también podía expresarse abiertamente. La responsabilidad de la pareja mayor no era solo proteger, sino también ser honesta.